Hola, 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 ¿qué tal? Nuevamente HD Medicina Integrativa en asocio con Vive, Vibra, Viaja. Y sí, señores, la vida es un viaje. Y como hablábamos en el módulo anterior, como se vive, se muere. Es decir, la vida incluye ese proceso de nacer, crecer, reproducir y morir. Este es un viaje con varias estaciones, simplemente es eso. Entonces vamos haciendo el recorrido y el día de hoy quiero básicamente asumir este segundo bloque, haciendo énfasis en cómo hacer un acompañamiento ahora sí más efectivo de aquella persona o de aquel ser querido que ya está en ese proceso próximo a la muerte, y de hecho cómo hacerlo cuando muere e inmediatamente muere. ¿Por qué? A ver, por lo siguiente, quiero darte algo que quizás te va a dar un motivo, una razón para decidirte y definirte desde tu condición y desde tu naturaleza y desde tu espontaneidad, saber cómo acompañar y apoyar a alguien. O saber cómo asumirlo tú también, si es que es del caso, es que eso es lo que en algún momento va a suceder. Pero bueno, a ver, para comenzar, la vida no está delimitada por una forma física. Es decir, este cuerpo es básicamente como el instrumento que nos ha dado la vida para manifestarnos. Quiere decir que hay algo que habita en nosotros y que nos hace únicos, definitivamente. Desde esa naturaleza única como gota es hacer un viaje para ser nuevamente parte de un gran océano, que no está limitado por esta forma física. Y quiero decirte esto porque entonces de esa manera, en términos de hacer consciente ese proceso, para la conciencia no hay límite de tiempo o espacio. Entonces quiere decir que si tú estás al pie de una persona moribunda y estás con conciencia, ese es un acto sagrado, de lo más sagrado que hay en la vida. Es la cama de un moribundo, definitivamente, porque se está acompañando a un parto. Te invito a que seamos parteros, literalmente, porque es que no es despachar a la gente a que chao, el dolor, el drama que en nuestra cultura occidental se hace al respecto, y ponerlo en un horno, recibir las cenizas, el dolor, el drama, la angustia que eso implica. Es parte de la vida misma. Entonces, imagínate tú que yo he visto personas presentes al lado de la cama de un moribundo y atentos a cualquier cosa menos a eso. Simplemente hay de mí, o simplemente es que, o sea, como esperando que la persona se muera por uno u otro interés. No voy a entrar en discusión de eso porque quiero centrarme en lo que realmente es pertinente y valioso. Entonces, en este orden de ideas, te podré decir que hay gente que estando en la cama de un moribundo, ahí están lo más lejano y distante por condición y actitud. Como que hay gente que siendo muy consciente, muy consecuente, muy enfocado, muy atento, muy amoroso y muy dispuesto, aunque un ser esté a miles de kilómetros,
está más próximo y más conectado que el caso anterior, porque en términos de actitud y conciencia no hay límite de tiempo ni espacio, es decir, es un estado de gracia y de intensidad en la presencia que el alma o la esencia de ese ser, donde esté donde esté, lo sabe. No es un saber o una conciencia desde el intelecto, desde la razón. Es desde la presencia de eso que está allí todavía. Entonces, en este proceso, yo te diría cómo reconocer cuando alguien está próximo a la muerte. A ver, obviamente que aquí hay una serie de cosas que podríamos considerar. No es solamente lo que desde el punto de vista médico o clínico se diga al respecto. Claro, para eso están las personas que saben. O sea, yo no pretendo que tú te vuelvas un doctor en este tipo de situaciones que nos permiten identificar cuando alguien se va a morir. Eso solo Dios lo sabe. Bueno, hablo así porque yo soy creyente. No importa cuál sea tu credo, pero eso solo, como ese ser interior que habita en uno, lo sabe. Yo simplemente me dispongo sin ninguna pretensión a acompañar. Pero digamos que desde ciertas culturas y percibiendo al ser humano como desde otra condición y una realidad que está incluida acá, pero que usualmente nosotros no lo concebimos, cuando se habla de que hay 5 aspectos o estados de la conciencia que se manifiestan en nosotros. La medicina tradicional china lo llama los 5 elementos, que su concepto es diferente de los 5 elementos de la medicina ayurvédica, pero bueno, para este fin nos vamos a basar en unos conceptos generales de la medicina ayurvédica, porque si atendemos a cómo se encarna la conciencia en nuestro cuerpo y cómo se manifiesta ese proceso de desprendimiento, o sea, porque es un desprendimiento gradual por niveles, no es abrupto, excepto que sea una muerte trágica o accidental. Pero adicional a eso es también recordarte que fuera de esos 5 aspectos que se encarnan en nosotros, nuestra naturaleza y nuestra esencia no es solamente un cuerpo físico. Nuestra naturaleza y nuestra esencia es un todo que consiste en, somos materia, claro, pero somos energía. Tú no la ves generalmente, tú generalmente no la sientes, pero ella está presente, y no solamente presente, sino que de acuerdo a su calidad, a su distribución y a lo que ella lleva en sí misma, determina nuestra calidad de vida y la vida misma. Pero esa energía, que en términos físicos pudiéramos llamar la energía electromagnética, no es solamente esa, pero pues partamos de algo para que entiendas. Es como la energía de un campo magnético, tú no la ves, pero ahí está, atrae o repele. Y nosotros somos como un imán, o sea, somos constituidos por un campo de energía que en sí contiene esa esencia que permite encarnarse y manifestarse a nivel físico. Pero es que esa energía lleva como un mensaje de lo que nosotros somos. Eso es lo que podríamos llamar
¿Qué información hay ahí? Es como las ondas electromagnéticas que hacen que todas las tecnologías funcionen. ¿Y las tecnologías para qué son? Para transmitir información. O sea, ¿información de qué? En términos humanos, de aquello que habita en nosotros, de lo que nosotros somos. De que si somos o no conscientes de esa naturaleza esencial, pues obviamente eso va a definir la calidad de vida que llevemos. Pero en tanto tú lo hagas consciente, mucho mejor. Y obviamente ese todo se expresa en un campo de energía, en unos vórtices o centros de energía que son mediadores y moduladores desde ellos y a través de todo el sistema glandular y hormonal de cómo responde nuestro cuerpo. Es decir, tu conciencia se vale de todos esos elementos para manifestarse de una manera apropiada o no. Y esto lo menciono porque es necesario para comprender entonces lo que te voy a compartir a continuación. A ver, podemos mirar como 2, 3 capítulos de este gran módulo, de este segundo gran módulo, y es desde el concepto de las 5 estados de la conciencia o elementos de la medicina ayurvédica. El primer elemento tiene que ver con la tierra, y la tierra es lo que nos nutre, lo que nos da la vitalidad. Por consiguiente, una persona que está iniciando un proceso de desprendimiento, lo primero que va a tener es falta de vitalidad. El segundo elemento es el agua, y el agua está asociado al mundo de las emociones y a la adaptabilidad. Entonces este es un proceso en el que la persona obviamente se niega, es un proceso de negación de la muerte, y se vuelve irritable, se vuelve intolerante, digamos, maneja como un híbrido de estados emocionales. Y bueno, ese es el segundo aspecto. El tercero, digamos que es el fuego. Y el fuego, digamos que en este orden de ideas, tiene que ver con el poder de transformar a un nivel de vibración superior, tiene que ver con el estado mental. Entonces son personas que comienzan a tener confusión mental. El cuarto elemento es el aire, y el aire tiene que ver con la comunicación, con poder revelar y comunicar y compartir el potencial de lo que soy y entrar en conexión con los demás. Entonces, como consecuencia de esto, son personas que además de desvitalizadas, llega un momento que ya no tienen ni alientos para discutir ni pelear, y mucho menos pues entran en un estado de confusión mental y llegan a un estado de mutismo. Simplemente están ahí, incluso puede ser ya inconscientes, pero ojo, presentes. Inconscientes pero presentes desde su naturaleza. Recuerden, la cama de un moribundo es el lugar más sagrado en el universo, porque vamos a acompañar a un parto, a un nuevo nacimiento. Y el quinto elemento es el éter. Pero este quinto elemento es como el que los reúne y los acoge a todos. De tal manera que aquí ya se empieza a dar cierto tipo de manifestaciones, como lo podría ser
la persona que empieza a tener como estertores y movimientos que son involuntarios, pero que hablan de que se está generando un desprendimiento de esa energía. Y bueno, que no solamente, no solamente es eso, sino que la respiración se hace apenas perceptible y muy entrecortada y muy superficial, anunciando ya como ese momento que llega de la partida. Entonces, esa es una manera de reconocerlo. Ahora, ¿cómo acompañar? A ver, obviamente este es un momento en donde el silencio desde la palabra es muy importante. Digamos que hablar quizás no va a garantizar que las cosas estén mejor, porque el sonido llama mucho la atención, enfoca mucho aún la condición de ciertos sentidos que están presentes, y el sentido de la percepción desde la audición está exaltado en este tipo de casos. Ahora, si tú quieres hablar, puedes hacerlo, pero que sea cosas que realmente ayuden a la persona a partir. Gratitud, todo está bien, vamos a respetar y a seguir al pie de la letra tu voluntad anticipada. Todo este tipo de cosas es importante. Y si la persona está consciente, también en todo este proceso uno podría decir, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de todo este proceso? Ojalá la persona debería tener el derecho de saber que va a morir y hablar con él qué piensa de la muerte, porque es que se da también elementos para saber cómo acompañarlo de acuerdo a su cultura o a su creencia qué hacer. O también, ojo, que aquí surge algo bien particular, y es que a mí me pasó con seres muy allegados, entre ellos mi padre. Es todo está ok, todo está en orden, o te queda algo pendiente. Y si te dicen algo queda pendiente, yo te puedo ayudar, o a quien te busco que te pueda ayudar en ese proceso. Porque es importante que la persona parta en la medida de lo posible en paz. Eso va a garantizar que cuando su naturaleza esencial se desprenda de este cuerpo, pueda hacer un viaje mucho más rápido. Porque dicen que los que saben, yo no lo he vivido, pero dicen los que saben que después de que una persona muere, esa esencia de su ser queda allí en el entorno como confundida por un momento, que puede ser corto o largo, porque todavía se identifica con la forma y con las circunstancias. Pero entonces esto va a depender mucho de cómo trabajemos el proceso previamente. Ahora, que si no ha habido la oportunidad, pues recuerda también que desde la oración, orar es como un diálogo consciente, cordial, interior, desde el cual tú estás conectando con ese ser, con esa esencia, con ese propósito universal. Y desde ahí las cosas están generando un impacto y facilitando un proceso. Y entonces, esos son como el tipo de detalles y de cosas que hay que trabajar. Ahora, poner música
suave, música clásica suave, música de la naturaleza, música de Mozart, las cuatro estaciones de Vivaldi, en fin, previo acuerdo con la persona se puede saber eso y si no, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es que eso optimiza el nivel de vibración para facilitar ese tránsito. Ahora, también incienso, un incienso de sándalo ayuda mucho. También, pues si dentro de los credos religiosos hay algún ritual en particular que se considere pertinente, además de lo que estoy comentando, pues hacerlo, no hay ningún problema, porque desde la creencia eso le va a ayudar a la persona. Paso entonces a otro nivel. Recuerdas que yo te decía que somos un cuerpo energético y ese cuerpo tiene como ciertos vórtices o centrales de energía a través de los cuales se regula la respuesta adaptativa de la vida en este sistema vital, para no hablar solamente del cuerpo. Y digamos que cuando nuestra naturaleza esencial se empodera y se apropia de este cuerpo, cuando estamos presentes, lo hace a través de el séptimo centro, chakra o centro de energía, establece el contacto por ahí y se ancla y se arraiga en el corazón. Y a partir de ahí ya empieza un proceso de distribución y encarnar esa energía. Entonces es muy simple. El proceso natural y de la manera indicada como se debiera dar esa partida o ese retiro de esa sustancia fundamental del ser, su alma, su ser, como le quieras llamar, entonces debería ser un camino de retorno, es decir, recogiendo toda la energía de los centros por debajo del diafragma, los tres primeros centros, en el cuarto centro, y desde allí hacer una visualización de conexión con la energía al séptimo centro y dirigirla como a un punto de luz por encima de su cabeza, representando su alma. Somos hijos de la llama del amor divino. Así como desciende, esta es como la historia del hijo pródigo, es volver a la casa del Padre. Pero ojo que aquí es volver, ojalá, con la experiencia y el aprendizaje de lo vivido. Es volver ya no desde la inocencia con ignorancia cuando aterrizamos en este mundo, sino desde la inocencia con la plena conciencia de lo que somos, para hacernos merecedores de la presencia nuestra en el hogar del Creador y de Dios. Entonces, ¿por qué las cosas van a estar mal? Sí, nos ponemos tristes porque se genera un vacío desde el nivel físico y desde la condición humana, pero a su vez nos ponemos felices porque es volver a nuestra naturaleza esencial. De tal manera que es la forma más simple. O sea, podrá haber algunas técnicas mucho más precisas, pero yo lo diría que así como hay un viaje de anclaje, para anclarnos aquí hay un viaje de retorno desde nuestro corazón a la cabeza, a la luz del alma por encima de la cabeza de la persona. ¿Y esto cómo lo hacemos? Conectando el corazón de la persona y el corazón del grupo familiar como un gran corazón, para abrigarlo, acompañarlo, acogerlo y decirle todo está bien.
puedes estar tranquilo y en paz. Enfoca tu mirada en la luz y de allí del corazón ascender a la cabeza, el séptimo centro de él y el séptimo centro del grupo familiar y del terapeuta si está allí. Y desde allí proyectar esa luz hacia esa luz por encima de la cabeza que es su alma, para que desde el alma como naturaleza y esencia vuelva la mirada a la gran luz, a la casa del Padre. Y así expresas gratitud. Y así, de esta manera, cuando ya hayas llevado su luz a la gran luz, tú vas a hacer un ejercicio. Y es que vas a volver desde ti, que sigues presente físicamente aquí y ahora, todavía con un sentido y un propósito, nuevamente desde tu luz a tu cabeza y a tu corazón, para volver a anclar la naturaleza vital y esencial de tu ser y puedas seguir desde ese pulso consciente de tu corazón manifestar tu propósito, habiendo con toda la gratitud y con todo el valor y con toda la decisión, habiendo acompañado a ese ser querido en el camino de retorno. Para finalizar, entonces hay quienes dicen, lo entierro, lo cremo. Eso tiene sus bemoles, pero lo que yo te podría decir en este caso es que para eso está lo que hablamos por allá en el primer módulo, la voluntad anticipada. ¿Qué es un testamento? No, yo no me refiero a disponer de las cosas materiales, yo me refiero a disponer qué hacer de acuerdo a la creencia, la fe, al gusto de la persona frente a este tipo de situaciones consigo mismo. Si es cremarlo, si es enterrarlo, es enterrarlo. Estoy hablando desde esta perspectiva. Yo no quiero entrar en discusión de si jurídica o legalmente es debido o conveniente una cosa o la otra. Ya eso es un tema pues que entra a jugar allí y considerar de acuerdo a la posibilidad. Es entonces que yo diría, yo Hernán Darío Carvajal, ya lo tengo hablado, es una voluntad anticipada, espero que demore años, que a mí me cremen. Por varias razones, digamos, puede que para el alma inicialmente sea como un choque. El choque es para uno, no para el alma realmente. Eso facilita su proceso de camino a la luz y de enfocarse a donde ha de ser y estar. Que si lo entierran. A ver, voy aquí a hablar de algo que es muy personal. Lo respeto, pero es algo muy personal. Y es que depende de la familia y de las personas. Pero yo veo a aquellas personas que entierran en un cementerio a su ser querido y cada 8 días lo lloran como si recién se hubiera muerto y pasan los años de los años enterrado, no, y lo siguen llorando como si recién se hubiera muerto. Entonces depende del acompañamiento y de la preparación que se haga para asumir este tipo de procesos. Porque como se vive, se muere, y porque como se vive este proceso, se tiene la posibilidad de continuar de la mejor manera con gratitud por la presencia de alguien. Y es aquí entonces donde tenemos un abrebocas para lo que se viene.
en nuestro tercer módulo. Y yo les diría de una forma muy sencilla, ¿cómo sigo yo viviendo después de que un ser querido se ha muerto? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué puedo seguir yo haciendo? Y adicionalmente a esto surge otra pregunta, y es ¿cómo honrar la memoria de un ser querido que ha fallecido? Ahí te dejo entonces con esa inquietud para que lo vayas pensando, para que tú mismo te respondas de una manera anticipada y así entonces preparemos el terreno para abordar el tema de este tercer módulo, porque me parece súper importante. Tanto así que te diría que tanto el doctor Hernán Darío Carvajal, o sea, yo, que mi padre murió va a ser 2 meses, estoy en ese proceso, que tanto como nuestra compañera de Vive, Vibra, Viaja, Gladys Quintero también, porque el padre de ella murió una semana después y yo tuve el gran privilegio de acompañarlo en ese momento. Y tengo el gran privilegio de junto con ella y todo el equipo ser compañeros de camino en este proceso. Entonces es para decirte que eso es lo que estamos viviendo en este momento y desde nuestro conocimiento, pero más que todo desde nuestra experiencia, te queremos compartir ese tercer paso. Eres bienvenido.